Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Desafío. En esta ocasión nos acompaña un gran novelista, cuentista y ensayista. Él es Genei Beltrán. Él nació en Culiacán, creció en Durango y vino a estudiar a la Ciudad de México, y desde una mirada infantil nos retrata el machismo que permea en la sociedad mexicana, y a través de su libro Adiós Tomasa, con la cual además cumple una gran deuda familiar y personal. Genei, gracias por estar con nosotros. Muy buenas Muchas noches. gracias a ti por la invitación, Claudia. Cuéntanos un poco acerca de cómo surge Adiós Tomasa y cómo es que retratas desde esta mirada infantil esta problemática tan permeable y tan fresca que vivimos en México, el machismo. Esta es una novela que está basada en una historia real. Tomasa es una persona que existió, que vivió con nosotros, era hijada de mi mamá. La queríamos mucho y fue raptada cuando tenía 15 años. Yo era un niño de 9 años. Y ya después, cuando yo decidí volverme escritor, por culpa de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, yo dije, yo quiero contar esa novela, quiero recuperar la historia de Tomasa. Me tardé mucho, es un proyecto muy personal, pero sobre todo porque es un tema muy sensible, es un tema que no se puede abordar con ligereza ni tampoco con amarillismo. El tema principal es ese, la violencia machista, la forma en la cual esta violencia está destruyendo la vida de incontables mujeres a lo largo de los años y realmente en todo el país. Aunque la historia ocurre en Durango en los años 80, el personaje de Tomasa sigue siendo vigente, lamentablemente. Y este aspecto de la violencia machista tiene que ver con la pregunta de qué podemos hacer los escritores varones para colaborar en la forma de enfrentar el problema de la violencia machista. Uno de los aspectos que a mí me importa mucho es reflexionar sobre lo que hay antes de que ocurra una violación, de que ocurra un feminicidio, es decir, cómo se crea en el alma de un agresor esa condición violenta. Y también me interesaba mostrar lo que ocurre después en las familias, que estos lazos afectivos que se establecen con quienes terminan siendo víctimas terminan lacerados, terminan destruidos, y hay una repercusión muy perniciosa en el plano psicológico que no se ha abordado. Esas dos aristas me parece muy importante porque si no, el tema solo queda como un dato estadístico. ¿Cuántos feminicidios ocurren en el país? Pero creo que por lo menos la literatura puede hacer eso con los lectores, presentarles el todo para que haya una toma de conciencia de cómo se crea la violencia machista. Exacto, una historia que nos cuentas que tiene sus orígenes en los 80 y que hoy, en este año, justamente está tan fresco y tan vigente. ¿Consideras tú que este tema que permea la sociedad viene desde un tema cultural arraigado, familiar, en el que los valores que son los que inculcamos a nuestros hijos son primordiales para poder hacer un cambio en esta sociedad que está tan necesitada de eso? Sí, ese es un problema de fondo, en efecto. Ciertamente que ayudaría mucho a que el aparato de justicia no permitiera tantos casos de impunidad, ¿no? Exacto. Pero a mí lo que me interesaba reflexionar es la educación machista que recibimos los varones desde la infancia. Desde los 7, 8, 9, 10 años se nos está diciendo, y esto desde la voz de pues, figuras de autoridad, como nuestro papá, nuestros hermanos mayores o compañeros en la escuela, tíos, que hay que tratar a las mujeres de una determinada manera. Y eso para mí resulta una agresión al mundo emocional de los niños, porque se les enseña que la única manera que van a tener de relacionarse con posibles parejas amorosas es a través del dominio, a través de la violencia, ya sea psicológica, verbal o incluso física, y que parecería que no hay manera de establecer una relación donde haya, pues además de pasión amorosa, pues también compañerismo, solidaridad, afecto, una relación de iguales, una relación de pareja. Como se siembran esas semillas desde la infancia, a los varones realmente nos toca un trabajo de deseducarnos de lo que significa esa manera de relacionarnos. Y si hay manera de deseducar esto, si hay manera de plantear otro enfoque para que cuando esos niños lleguen a la adolescencia y empiecen a mostrar interés en
ligar chicas, en tener vínculos amorosos, pues sepan que pueden mostrar un lado sensible y no solo un lado de masculinidad impositiva, ¿no? Claro. Un término que acabas de mencionar que me parece súper importante es el de deseducar. Ya Sí. traemos muy arraigada la educación cultural de casa, pero también como mujeres estamos dando un paso hacia adelante con este empoderamiento. Recientemente tuvimos el movimiento 9M y este movimiento de mujeres que nunca se había visto. Entonces, ¿cómo visualizas tú estos grandes movimientos, este cambio de mentalidad de las mujeres y sobre todo desde la narrativa que tú haces? Y me llama mucho la atención que elegiste a un niño, Sí. la visión de un niño para contar esta historia. Sí, en primer término me interesaba mostrar desde la sensibilidad de un niño, es decir, en alguien que apenas está descubriendo el mundo, cómo está reaccionando él ante las cosas violentas que ve. Porque los adultos ya, digamos, estamos acostumbrados a ver muchas cosas y no reaccionamos con el mismo asombro o con el mismo dolor. Y en primer término, a lo que comentabas al principio, creo que esto demuestra que hay una deuda que los varones no hemos cumplido. Creo que el movimiento de las mujeres ha sido fundamental, ha puesto en el tema de discusión de manera central los lastres de la violencia machista en sus muchísimas manifestaciones. Y eso no tiene que ver solo con la situación de los casos extremos de violación o de feminicidio, sino en general en el ámbito educativo, en el ámbito profesional y en el ámbito de las relaciones de pareja. Mientras que en los colectivos de mujeres se ha creado esta conciencia y ha habido una organización y han estado impactando en la opinión pública, los varones no hemos tenido la misma respuesta, no hemos sabido ponernos al día de lo que significa este reto de aceptar nuestra responsabilidad, a veces de manera inconsciente o de manera pasiva, de lo que significa cómo contribuimos a cuadros de violencia machista. Y al mismo tiempo que no vamos a perder nada. Es decir, muchas reacciones negativas contra los movimientos feministas vienen desde posiciones de privilegio, de quienes están en una situación muy cómoda y por ser varones han gozado de ciertas ventajas en su vida cotidiana, en su vida profesional, pero la gran mayoría de la población masculina realmente puede hacer ese ejercicio de cómo deseducarse y de cómo contribuir, no solo a través de un tuit o de una palmadita en el hombro, sino de acciones reales, de acciones que se manifiesten y que tengan esa repercusión, porque realmente es una cuestión de voluntad y la voluntad tiene que ver mucho con el entender sensiblemente lo que pasa con la otredad, lo que pasa con el gran problema que enfrentan las mujeres hoy en día. En ese sentido, creo que podemos contribuir a una reeducación desde la sensibilidad, de que los varones no tengamos miedo a explorar esas emociones que desde niños se nos sofocaron porque no ibas a ser suficientemente macho. Exacto. Si mostrabas un lado de ternura, un lado de apego, un lado de sinceridad, que supuestamente no habría de convertirte en un modelo de macho, ¿no? Claro. Eso podemos asegurar que en algún momento va a tener que quedar atrás y los varones tenemos que asumir ese reto, ¿no? Claro, porque arraigadamente se tiene el concepto, la conceptualización de la opresión de los sentimientos, particularmente de los hombres hacia las mujeres. No llores porque entonces eres débil, no muestres tus emociones porque entonces la gente abusa de tu condición. Y también me parece que lo que plasmas un poco es acerca de la ausencia o estos huecos legales. Porque si bien es un tema cultural, también es un tema que nos concierne a todos los ámbitos y en este caso al legal, al gubernamental. ¿Tú qué opinas? Y sobre todo, insisto, en esta novela, ¿cómo plasmas esos desafíos? Sí, es un caso extremo el de Adiós Tomasa. Por lo menos en los años 80 sí podría haber sido visto. Hoy en día ya no sería extremo, sería algo mucho más común. Es decir, es un rapto y violación que ocurre en un pueblo muy pequeño de la Sierra de Durango en los años 80. No hay una oficina del Ministerio Público a donde ir cerca y peor aún, los agresores son dos narcotraficantes cuyo poder está creciendo en la región, que tienen ligas de complicidad con los representantes del gobierno. Entonces no había para las víctimas ninguna ventanilla a la cual acercarse para obtener justicia. Y eso tiene un efecto devastador en las víctimas, porque significa que eso va a quedar impune y no hay una manera de que se respete
en el futuro a otras Tomasas, porque ya está el antecedente de que puede violentarse su vida. Y esto tiene que ver, sí, en mucho con la forma en la cual se limita, se coarta algo que todos los seres humanos tenemos y que es una vida emocional que de una u otra manera se va a manifestar. Entonces, si a un niño varón se le dice no llores, porque te van a decir que eres afeminado o que te comportas como mujer, etcétera, se le está prohibiendo algo que es natural. Todos los seres humanos en algún momento de dolor, de devastación interior, necesitamos llorar y eso da un gran consuelo y es un primer paso para recuperarse y para reinsertarse en la vida normal. Y esto es importante porque no hay una manera exclusiva de ser. Es decir, las emociones se pueden manifestar de muy distintas maneras, pero cuando se coarta la evolución emocional de un niño varón, todo eso sale de manera violenta, porque si se aplasta algo, va a estallar. Y entonces las víctimas son sus parejas sentimentales, sus compañeras de la preparatoria, las mujeres con las cuales se establecen relaciones, que sí pueden manifestar esos lados emocionales que él tiene prohibido mostrar. Expresar, claro. Y desafortunadamente es un tema tan reciente que ha dolido mucho a México, a las mujeres, y que hoy en día ocupan los titulares de la prensa y los noticiarios, los comentarios. Entonces esperamos que vaya esto encaminado hacia alguna solución. Después de Adiós Tomasa, que es una edición publicada por Alfaguara, ¿qué sigue? ¿Tienes pensado algún otro texto con esta misma temática? ¿Cumples ese reto o esa deuda pendiente que tenías? ¿Y cuál sería el mensaje final que nos quisieras dar? Sí, en primer término fue Adiós Tomasa, un libro muy personal que tuvo que ver con mi infancia. Hay elementos de mi propia vida, aunque no es realmente apegadamente autobiográfico. Y ahora estoy trabajando una novela que habla sobre la adolescencia, sobre un personaje masculino que ya llega el momento en que las hormonas se desatan y le gustan las chicas, ¿no? Esto ocurre ya no en un ambiente rural, sino en un ambiente urbano, en lo que era Culiacán en los años 90. ¿No? Es un compromiso de tomar conciencia de los lados perniciosos de la masculinidad. Creo que ese sería algo que a mí me parece muy importante como novelista abordar y ofrecerle al lector ese abordaje, esa reflexión, pero desde la sensibilidad, no dando solo datos estadísticos o no quedándonos nada más como en los encabezados de tantas noticias que nos provocan mucha indignación, sino en la experiencia. Es decir, leer un libro significa dejar de ser lo que nosotros somos para ser otros personajes, para vivir otros momentos y también otras etapas de la vida y otras formas de ver el mundo. Eso es lo que yo quiero proponer, ¿no? Como ver que hay otras maneras mucho más benéficas para nuestro mundo de comportarnos, de establecer relaciones y en general de ser varones, ¿no? Claro, pues muy loable esa actividad que tú realizas y sobre todo estos mensajes que tratas de dar a la sociedad a través de tus libros y de tus palabras. Pues Jenny, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este desafío. Muy buenas noches y gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias.